Volver al mundo o caerse del mapa. Tratados de libre comercio, desigualdad y derechos humanos, por Javier Echaide, en la Casa Popular, Patria al Hombro, Movimiento Emancipador. Lo primero que les quiero comentar es un poco esto, porque hay mucha información que a veces es confusa. Me parece que a esta altura, después de 6 meses de gobierno de Mauricio Macri, es clara, digamos, el cambio de estrategia geopolítica, sobre todo en política exterior, ¿sí? Cambiar de un eje que por ahí, con todas las observaciones y críticas que se pueden hacer, estaba mucho más orientado a un eje más de índole regional, o sea, de sudamericano por lo menos, ¿sí? A volver al mundo, digamos, o sea, esto que dice Susana Malcorra, la canciller, de volver a tomar contacto con lo que es el viejo primer mundo, digamos, las estrategias norteamericanas y también europeas. Si bien pareciera que a primera vista es lo mismo, ¿sí? Hay que también tener en cuenta que tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen intereses propios, ¿sí? Cuando uno habla de estrategias del imperialismo, es muy cierto que el capital no tiene bandera, ¿sí? Pero no siempre en materia de quiénes son los que negocian y cómo es que se negocia y a dónde es que se negocia, coinciden todos los intereses. O sea, en esta competencia intercapitalista entre los distintos bloques y los distintos actores, puede haber una cuña, ¿sí? En ciertos momentos tácticos, ¿sí? En donde uno puede llegar a meter como para tratar de explotar esas contradicciones adentro de esos bloques, ¿sí? Entonces, si bien es muy parecida la estrategia, digamos, y los objetivos son básicamente los mismos, lo que tiene Estados Unidos, lo que tiene la Unión Europea, incluso entre ellos están negociando un acuerdo comercial, es el acuerdo transatlántico, como le dicen, o el TTIP, vamos a hablar de muchísimas siglas, ¿sí? Y son todas muy parecidas, ¿sí? A veces parece que la confusión es a propósito, los parecidos son a propósito. Sepamos ya de movida que Estados Unidos y la Unión Europea están negociando un gran tratado de libre comercio, que es el tratado transatlántico, le dicen ellos, o el TTIP es en inglés, o sea, TTIP son las siglas en inglés, que es el Transatlantic Trade and Investment Partnership. Esas son las siglas en inglés. O sea, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones. Son todos nombres similares, ¿sí? Por el otro lado están los intereses que tiene Estados Unidos en el eje asiático, ¿sí? Sobre todo en el área pacífico. Para eso Estados Unidos maneja, o sea, una propuesta, ¿sí? Que es el TPP, ¿sí? El Tratado Transpacífico, también de libre comercio e inversiones. Y los socios regionales en América Latina es la Alianza del Pacífico. Si bien no es lo mismo hablar de la Alianza del Pacífico y hablar del TPP, ¿sí? La Alianza del Pacífico son esos tres que están ahí arriba, ¿sí? Perú, México y Chile. Son básicamente los países del eje andino, ¿sí? Asiático, más pro libre cambio, digamos, libre comercio, más liberales en su concepción económica, o sea, Chile, México y Perú. Perdón, ¿Colombia está también? Colombia no está en la Alianza del Pacífico, pero está como observador, ¿sí? O sea, a eso iba precisamente. Exactamente, o sea, formalmente, ¿sí? Colombia en la Alianza del Pacífico, que es la que está arriba, ¿sí? Está como país observador. El tema es que en la Alianza del Pacífico es miembro. El tema es que es observador en el TPP. ¿Sí? O sea, los países que son miembros de la Alianza del Pacífico son, entre comillas, ¿sí? Los países latinoamericanos, ¿sí? La Alianza Latinoamericana dentro del TPP. ¿Sí? O sea, son los países latinoamericanos de la estrategia estadounidense de integración económica hacia el Pacífico. ¿Se entiende? O sea, ahí es donde se entiende el rol que juega Colombia, por ejemplo, ¿sí? Es un rol más grande respecto a lo que es específicamente la Alianza del Pacífico, ¿sí? Geográficamente nosotros el Pacífico. No, o sea, la geografía es virtual.
¿Sí? Con estas cosas la geografía, volvemos a la primaria, o sea, refundamos, e incluso hasta para hacer una chicana es, o sea, tal cual. O sea, nosotros con el Pacífico, el tema del Pacífico es que esta área, ¿sí? O sea, esto, lo que están pintados son los países que son miembros del TPP. ¿Por qué digo miembros y no en negociaciones? Este es el TPP, el Acuerdo Transpacífico. ¿Sí? Todo el tratado completo. Completito, en español. ¿Sí? Esto es una joyita en bruto. No tan en bruto, bastante pulidito está. Básicamente, digamos, como tratado de libre comercio que es una propuesta muy similar al ALCA, ¿sí? Pero con algunas comas corridas, ¿sí? Con algunas diferencias para peor y algunas un poco más morigeradas, ¿sí? Más moderadas. Pero básicamente es una... O sea, la concepción del tratado es la misma, el objetivo político es el mismo. El tema está que está orientado a otros miembros, ¿sí? El ALCA era la alianza, digamos, de todo el hemisferio americano, salvo Cuba, ¿sí? Los 34 países de los 35 que forman parte del continente. Era la estrategia norteamericana para toda la región, sobre todo para América Latina. El TPP no lo es, ¿sí? El TPP es, muerto el ALCA y partida América Latina básicamente en dos ejes, como es que está, o sea, países pro libre cambio y países más de mercado interno, que se ha visto, digamos, esa diferencia en los últimos 10, 15 años. Estados Unidos reorientó la estrategia comercial, ¿sí? De negociaciones comerciales hacia lo que es el eje asiático. ¿Por qué? Por este lindo y hermoso muchacho que no está pintado. China. ¿Sí? La idea es aislar a China de toda negociación comercial y de todo avance, o sea, que China se encuentre con paredes en lo que es el avance de su propia dinámica económica. ¿Sí? ¿En qué año nace el TPP? El TPP, o sea, se empieza, o sea, es posterior a la derrota del ALCA, la idea. Es posterior. Es posterior. Empieza a negociarse y hará unos, como mucho, 5 años atrás, ¿sí? Y se firmó en febrero de este año. O sea, esta es otra diferencia importante con el ALCA, porque el ALCA no estaba firmado, estaba en negociaciones, ¿sí? O sea, era una de las cuestiones, recapitulemos un poco, en el 2000, si no recuerdo mal, en el 2001 se había logrado la publicidad de los primeros borradores de las negociaciones del ALCA. ¿Sí? En el 2003 se llega al último borrador, el tercer borrador, con ese fue la última versión del ALCA que hubo, que fue la que se vino a Mar del Plata para tratar de cerrarlo, y ahí fue que la cosa detonó y que no se firmó. La idea era firmarlo en Mar del Plata en el 2005. Pero era firmarlo, ¿sí? O sea, estaba todo en negociaciones, era un borrador. La diferencia con el TPP es que ya no es borrador, es lo que está, ya es, y ahora, o sea, no es que va a ser, esto ya es. Está más avanzado que el ALCA, ¿sí? En términos de tiempos, ¿sí? En estos momentos, todos los países, que son 12 países miembros del TPP, lo que están haciendo es llevar ese tratado, ese acuerdo, todo este bodoque, ¿sí? A sus congresos, a sus mecanismos internos, para que cada país lo apruebe individualmente y después llevarlo seguramente al país depositario, que es Nueva Zelanda, ¿sí? Y entregarle las ratificaciones, ¿sí? Para formalizar la entrada en vigencia del tratado, ¿sí? Pero ya no, o sea, que esto también puede ser una diferencia con lo del ALCA. Había ciertos sectores, incluso en Argentina, que decían, bueno, pero si nosotros tenemos habilidad de negociación, podemos llegar a... Ya esto es inmodificable, ¿sí? O sea, esto es lo que está. Para bien y para mal, es lo que es, ¿sí? Porque correrle una coma a esto significa tirar atrás todo el proceso y empezar a discutir con 12 tipos distintos, ¿sí? 12 países diferentes que se pongan de vuelta de acuerdo con esa coma corrida que un 13º país quiere, ¿sí? Podríamos ser nosotros con él, ¿sí? El TPP no son solamente esos 12, hay otros países observadores, ¿sí? Que están viendo a ver qué onda.
muchos son los observadores de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, o sea, están esos cuatro, está Colombia, está en el dibujito de la izquierda, pero hay muchos más que son observadores y el flamante país observador que acaba de ingresar es Argentina, ¿sí? Esta es la estrategia de Estados Unidos a nivel global, ¿sí? Básicamente Estados Unidos maneja tres grandes escenarios, ¿sí? Que cada uno lo tiene abordado en materia comercial, ¿sí? En materia económica, lo tiene orientado hacia tres tratados distintos. Uno es el TPP, que es el Acuerdo Transpacífico, que era lo que yo les estaba hablando recién, y que los países latinoamericanos de este acuerdo es la Alianza del Pacífico, básicamente. El otro es la alianza estratégica, ¿sí? Con la Unión Europea, ¿sí? Que ese es el TTIP, el Acuerdo Transatlántico, o sea, del otro lado. O sea, podríamos decir que Estados Unidos está jugando a dos puntas, ¿sí? Está jugando con los países del Pacífico y está jugando con los países del Atlántico, con la Unión Europea, ¿sí? Y además tiene un tercer tratado que está negociando, que es el TISA, ¿sí? También son siglas en inglés, que son 52 países en total. Algunos son, o sea, básicamente es la Unión Europea, pero algunos también son otros países que también forman parte del Acuerdo Transpacífico, ¿sí? O sea, el TISA es un acuerdo sobre servicios, ¿sí? El comercio sobre servicios es un área comercial importante, básicamente, ¿por qué? Porque servicios e inversión. ¿Por qué? Porque es la forma en que las transnacionales tienen presencia en el territorio concreto, ¿sí? Cuando McDonald's abre una sucursal en Argentina, está brindando un tipo de servicio y está colocando capital a invertir. Ahí hay dos capítulos en los tratados de libre comercio, que son el capítulo de servicios y el capítulo de inversión, que protegerían a McDonald's en la Argentina, ¿sí? O sea, digo McDonald's, tener un nombre conocido, pero puedo hablar de una empresa que todavía no invirtió, una empresa europea, ¿sí? Los acuerdos de libre comercio, la idea que traen, digamos, es una protección en materia de servicios que pueden dar las empresas, en materia de mercancías, ¿sí? Que pueden importar y exportar las empresas, en materia de capitales que se pueden mover y básicamente eso, ¿sí? Es la libre movilidad de mercancías, de bienes, servicios y capitales, ¿sí? No la libre movilidad de la mano de obra, que eso nosotros ya lo sabíamos y lo manejábamos desde la época del NAFTA, ¿sí? Y es la experiencia de México adentro del NAFTA, ¿sí? Del Acuerdo de Integración de América del Norte, bien vale como ejemplo, ¿sí? Los mexicanos no pueden pasar libremente a la frontera norteamericana, ¿sí? Lo bajan en el muro que seguramente Trump le va a hacer pagar a los mexicanos, ¿sí? Bien, de esto el que coincide en todos obviamente es Estados Unidos, porque es el que está manejando los ejes, digamos, las palancas de estas negociaciones. Algunos países que nos pueden llegar a llamar la atención pueden ser Paraguay, Sudáfrica y Uruguay, que están marcados en amarillo. Uruguay está tachado, ¿por qué? Porque Uruguay era parte de las negociaciones en el TISA y se fue, ¿sí? O sea, hubo una presión muy fuerte por parte de los movimientos uruguayos, ¿sí? Incluso por el PIT-CNT, la central de los trabajadores del Uruguay, para salirse de las negociaciones del acuerdo de servicios, y finalmente el gobierno uruguayo decidió irse. No así Paraguay, o sea, yo lo marco porque son los únicos dos países del Mercosur que están en estas negociaciones, ¿sí? Y Sudáfrica también lo marco. ¿Por qué? Porque Sudáfrica es miembro tanto del TISA como del TPP, ¿sí? Ahora, si ustedes ven, quedan afuera China, Brasil, Rusia e India, todo el eje de los BRICS, ¿sí? O sea, los más importantes de los BRICS, el BRIC, ¿sí? La S es menos importante, Sudáfrica, que queda integrada, ¿sí? El resto de los países de crecimiento capitalista alternativo, si queremos, las potencias emergentes, como les quieran llamar, ¿sí? O sea, quedan afuera de las tres negociaciones, ¿sí? O sea, si uno ve, esto es lo que en Estados Unidos ellos mismos llaman el gran recinto, ¿sí? El gran encorsetamiento, digamos, sería una traducción más apropiada del inglés. Esta es la estrategia que está manejando Estados Unidos. O sea, con el TPP, el Transpacífico, no es solamente aislar a China, sino con todo el mapa completo, es aislar a las potencias emergentes.
¿sí? O sea, la estrategia política de Macri, ¿sí? Y esto es algo que también debería tratarse internamente en el gobierno, o sea, es reintegrarse. O sea, yo no entiendo muy bien cómo Macri redirige la política exterior, o sea, incluso si fuera asesor de Macri, yo le diría que no. ¿Por qué? Porque las potencias de Europa y de Estados Unidos, ¿sí? No están en alza en materia económica, están en baja, están en declive. O sea, es ese otro eje que era hacia donde por ahí estaba más orientado el gobierno de Cristina, ¿sí? De una integración más o menos a tientas. Es ese otro eje el que tiene mayor potencialidad a largo plazo en el crecimiento. O sea, hasta el Fondo Monetario lo dice, ¿sí? De hecho, de acá al año 2025, 2030, la gran potencia económica ni siquiera va a ser China, va a ser India, con una desigualdad atroz, ¿sí? O sea, hablamos de potencia económica, no de igualdad de clases sociales y de justicia social ni nada por el estilo, ¿no? ¿Sí? O sea, la gran potencia económica de acá, el 2030, 2050, va a ser India y China casi a la par. Pero el crecimiento de ahora a pasos agigantados es el chino, pero la India hay que empezar a observarlo porque de acá a unos 10 años, o sea, se esperan grandes cosas de India, ¿sí? 10 años a uno, o sea, que no sabe cómo pagar la luz el mes que viene, o sea, nada, ¿no? Pero en materia económica, ¿sí? Cómo se manejan las cuentas, cómo se manejan los acuerdos de comercio, cómo se manejan los bloques de integración, se viene a muy largo plazo. ¿Sí? Cuando uno entra en el ALCA, cuando uno entra en el TPP, cuando uno entra en la Alianza del Pacífico, después no es tan fácil salirse. Bien. Cuestiones de, o sea, de estas cuestiones, o sea, de los ejes, las cosas básicas que uno quizás, o sea, este es el pantallazo hasta ahora, ¿sí? O sea, cómo es la estrategia norteamericana, cuáles son los acuerdos, ¿sí? Básicamente los más importantes, que no se están diciendo, o sea, no es algo que se esté hablando mucho, se habla mucho de la Alianza del Pacífico, ¿sí? Por qué es lo que ha orientado el gobierno y por qué es lo que ha salido en los medios de comunicación. Pero se habla mucho menos del TPP, del acuerdo transpacífico, y menos todavía el acuerdo transatlántico. El transatlántico, si llega alguna información en los medios, es por las elecciones de Estados Unidos, ¿sí? O sea, si están a favor o en contra de eso y por qué eso puede, qué sé yo, puede hacerle más fácil el voto a Trump o más difícil el voto a Hillary o viceversa, ¿sí? O sea, cómo juega ese tema dentro de la coyuntura norteamericana. Después, Argentina, a su vez, ha abierto otras negociaciones de libre comercio, ¿sí? O sea, el Tratado de Libre Comercio, el TLC. Vuelve a querer impulsar el TLC entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿sí? Que eso es algo que estaba parado, bastante parado, desde hace ya varios años. Quiere hacer un TLC bilateral con Estados Unidos, además de todo esto. Quiere armar ahora, o sea, del conejo de la galera vino el presidente de México, queremos hacer TLC con México, o sea, quiere hacer TLC con todo el mundo, ¿sí? La estrategia del gobierno de Macri es orientar de vuelta las negociaciones en materia económica a nivel global, a nivel internacional, en un área de libre comercio bilateral o multilateral más grande con quien se le cruce, básicamente, porque esa es la idiosincrasia del gobierno, claro, ¿sí? Bien. Ahora nos metemos adentro de lo que son los capítulos, ¿sí? Básicamente yo lo que quiero hablar es de uno de estos dos grandes ejes. Yo les hablaba del de servicios y el de las inversiones. Yo me quiero meter con el de las inversiones. ¿Por qué? Porque básicamente todo es inversión, ¿sí? O sea, cualquier forma en que una empresa transnacional venga, ponga plata, gire, participe, compre, contrate, lo que sea, eso es alguna forma que toma la inversión en el territorio nacional, ¿sí? Para eso hay que entender una cosa, otras siglas. El CIADI quizás es un poco más conocido, ¿sí? Pero lo que son los TBI. Los TBI son los tratados bilaterales de inversión, ¿sí? Argentina tiene 58 tratados bilaterales de inversión firmados, 55 vigentes, ¿sí? Es uno de los países con más TBIs adentro de la región. Todos esos TBI protegen al capital extranjero y le dan privilegios al capital extranjero respecto del capital nacional. Sí, acá nos ponemos la bandera del capital nacional.
No. Pero bueno, o sea, a lo que va es que básicamente esto le da muchas ventajas o sea, es esto de la atracción de las inversiones. O sea, que Macri se llena la boca. La forma en que tiene para jurídica, ¿sí? Y política, de paso, para atraer esas inversiones es firmando este tipo de acuerdos como lo hizo Menem. Todos los TBI fueron firmados en la década de los 90, ¿sí? Y fue la forma en que Argentina se integró al mundo en esa época, ¿sí? Cuando Macri habla de volver al mundo, bueno, el TPP tiene un capítulo de inversiones y el capítulo de inversiones es exactamente calcado, ¿sí? A un TBI. Los TBI eran calcados, o son calcados a lo que era el capítulo de inversiones del ALCA, ¿sí? Porque el ALCA también tiene un capítulo de inversiones y la mayoría de los tratados de libre comercio, no todos, pero sí la mayoría, tienen capítulos de inversiones que tienen las mismas cláusulas y tienen los mismos contenidos, ¿sí? Entonces el tema de inversiones entra, ¿sí? Adentro de, como sándwich, adentro de las cuestiones de comercio que se pueden negociar por vía separada también, ¿sí? Todos los TBI, ¿sí? Le dan una ventaja a la empresa transnacional extranjera que invierte acá para poder ir al CIADI, que es un organismo del Banco Mundial, para defender sus derechos en vez de reclamarlos en la justicia doméstica, en la justicia nacional. Si una empresa transnacional tiene algún tipo de reclamo con la Argentina, no lo va a hacer, aunque esté acá la empresa, ¿sí? No lo va a hacer ante el juzgado comercial, va a ir a un organismo internacional. ¿Por qué? Porque esos tratados, ¿sí? Estos tratados, ¿sí? Le permiten hacer ese salto, ¿sí? Saltearse la jurisdicción nacional y poder ir a los tribunales internacionales en esta materia, ¿sí? O sea, son tribunales internacionales de inversión, son tribunales internacionales en materia de comercio, no son tribunales internacionales en materia laboral. ¿Se entiende? O sea, entienden sobre todas las cuestiones que afectan al capital privado transnacional. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Genial. Bien, entonces, el CIADI es un centro de arreglo de diferencias relativas a inversiones. Esas son las siglas. Es un organismo que se armó en el año 65, ¿sí? Y está dentro de la órbita del Banco Mundial. El Banco Mundial no es un organismo internacional, son 5, ¿sí? El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Desarrollo, que es para los países africanos, para darle plata a los países africanos, la Corporación Financiera Internacional, que es plata prestada a las empresas transnacionales, o sea, la pastera Botnia, que se hizo acá sobre el río Uruguay, se financió parcialmente con un préstamo de la Corporación Financiera Internacional, el CIADI, que es el Centro de Solución de Diferencias sobre Inversiones, y un mecanismo de seguro para las empresas transnacionales, ¿sí? Que también tiene un organismo internacional. Esos 5 forman el grupo del Banco Mundial, ¿sí? Bien. Muchas veces se habla, como el CIADI es más conocido, muchas veces se habla de si nos vamos del CIADI, ¿qué pasa? El CIADI no es el único foro a nivel internacional que trata sobre estas cuestiones, ¿sí? Hay otros. ¿Sí? Vamos a hablar muy poquito sobre eso, pero vamos a ver que hay otros. El tema es, si no se hace nada con lo que es el combustible que hace andar esa maquinaria, con los TBI o con los tratados, digamos, que están por fuera, ¿sí? Del CIADI en sí mismo, o sea, nosotros el CIADI se forma por un tratado también internacional. Denunciamos el tratado, nos salimos de ese tratado, pero si tenemos esto todavía anclado, si tenemos el TBI todavía anclado, si tenemos el TLC con México todavía anclado, todavía firmado, o sea, lo que vamos a estar cambiando es el kiosco. O sea, no podemos ir al CIADI, pero podemos ir a otro almacén. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. Hoy, para este tipo de casos, las empresas nacionales van al CIADI solamente a través de los TBI que están firmados acá. No únicamente, pero sí en su mayoría. Ahora vamos a ver eso en un ratito, ¿sí? Ahí tenés, por ejemplo, la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Estocolmo de Comercio, las reglas UNCITRAL, son otras formas, son otros foros, ¿sí? A donde el inversionista puede llevar la demanda y demandar al Estado, ¿sí? Bien. Estas son cómo es, más o menos, cómo fue el crecimiento de tratados de inversiones en el mundo, ¿sí? O sea, el primero se firmó en la década del 51, lo firmó Alemania, o sea, es una idea alemana esto, ¿sí? Después empezaron a firmarse muy poquitos, ¿sí?
Hasta que en la década de los 90 pasan de casi 400 tratados a casi 2000 tratados. O sea, no es solamente que Menem lo hizo, ¿sí? O sea, acá es cuando se ve lo que fue el neoliberalismo como ideología, como práctica, como todo a nivel internacional, ¿sí? Caló hondísimo y se plasma, digamos, hasta en cifras, ¿sí? Si no fuera por la implosión soviética, el final de la Guerra Fría, la caída de la cortina de hierro y o sea, el auge de las ideas neoliberales, esto no se da, ¿sí? Ahora, no es solamente que se dieron en los 90, siguieron creciendo, ¿sí? No es que hubo un impasse, sí, no creció tanto y no creció acá, pero sí creció en otros lados, ¿sí? O sea, hay algunos países que por ahí no tuvieron la ola neoliberal en los 90, sino que la tuvieron en el 2000, o la están teniendo ahora, ¿sí? O sea, tienen como un delay, qué sé yo, estoy pensando en países del Asia, por ejemplo, ¿sí? Ahí. Estos son los países miembros del CIADI. Argentina entró en el CIADI en el año 1994, ¿sí? ¿Sí? O sea, caló hondísimo. O sea, Argentina empieza a negociar en el 91 el ALCA, ¿sí? 93 el ALCA. Entra en el CIADI en el 94. Firma el primer TBI, si no recuerdo mal, lo firma, no recuerdo si en el 90 o en el 91, y todos en la década del 90. Entra en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, país fundador, en el año 95. O sea, el NAFTA en Estados Unidos, Canadá y México lo firman en el 94. ¿Sí? Tac, 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 todo pasa en la misma época. ¿Sí? Ahí. También son, o sea, son miembros que son observadores, ¿sí? O sea, Rusia. Rusia no es miembro pleno del CIADI. Hay algunos países que no son miembros, Brasil no lo es, ¿sí? Están en amarillo que no son miembros plenos, pero pueden acudir con un mecanismo complementario. México tampoco. ¿Sí? México tampoco. El tema es que México accede al CIADI vía el NAFTA, ¿sí? O sea, porque el NAFTA lo tiene al CIADI como foro de resolver los conflictos. Entonces, como el CIADI es generoso, ¿sí? O sea, no es que es un mecanismo reservado para los socios. Los que no son socios pagan una cuota especial y los dejan de mandar por ahí. No hay ningún problema. Es el mecanismo complementario. O sea, los miembros del CIADI, ¿sí?, se comprometen a cumplir con las reglas del CIADI, digamos que son reglas formales, formas de resolver juicios, ¿sí? O sea, como si fuera una corte, para decirlo en términos muy burdos, ¿sí? No es una corte. ¿Cuál es el país que no está? Polonia, ¿sí? O sea, Polonia, Libia en África, Sudáfrica no es miembro, India no es miembro, Irán, Irak no son miembros, México no es miembro, Venezuela no es miembro. Bueno, ahora vamos a ver por qué Venezuela, Bolivia y Ecuador no son miembros. Eran miembros y se fueron. ¿Sí? Se fueron los tres. Acá está lo que me preguntabas vos, ¿sí? O sea, de toda la cantidad de demandas que recibe el CIADI, el 60% están justificadas en un TBI. ¿Sí? ¿Hecho en todo el mundo o En todo el mundo. En todo el mundo. ¿Y en Argentina? Después vamos a ver el caso de Argentina. Argentina no tiene muchos tratados de libre comercio, pero sí tiene muchos tratados de inversiones. Por eso traemos esto a colación. Para nosotros, los TBI son la antesala de lo que podría ser un TLC, ¿sí? En la protección a la transnacional antes de la comercialización del producto, ¿sí? Porque el TLC básicamente es comercio de bienes y servicios, ¿sí? O sea, de cosas y servicios, ¿sí? O sea, servicios educativos, por ejemplo, ¿sí? Salud, o sea, salud, educación, ese tipo de cuestiones se comercializa como servicios, no son bienes tangibles. Importación de llaveritos y de pokémones, de celulares que cazan pokémones, eso es comercialización de bienes, ¿sí? Así que, o sea, con crece, digamos, la mayoría de las demandas que se hacen a nivel internacional se hacen por los tratados de protección de inversiones y no por otras vías, aunque si vos ves 60, el 40% también, o sea, no es por el resto, ¿sí? O sea, ahí tenés, por ejemplo, un 10% de demandas que recibe el CIADI que son del NAFTA, o sea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿sí? Ahí es donde vienen las demandas contra México, ¿sí?
Estas son cómo fueron yendo las demandas que se recibieron en el CIADI desde el 70, ¿sí?, en adelante. Hasta el 97, ¿sí?, ustedes ven que son una demanda, 4 demandas, nada, 3 demandas, ¿sí? O sea, es un mecanismo muy poco utilizado, ¿sí? A partir de la crisis en los países asiáticos, lo que se llamó la gripe asiática, que pasó en el 97, el CIADI empezó a recibir esta cantidad de demandas. Y estamos en la cresta de la ola. El año pasado, 2015, se recibieron 52 demandas nuevas. El total en el mundo, ¿no? El total en el mundo. Vamos a ir ahora al caso argentino. Esto es para que tengan el panorama completo, ¿sí? O sea, este mecanismo está en la cresta de la ola en este momento, ¿sí? Precisamente porque está llamando tanto la atención, es que está haciendo, y por muchas deficiencias que tiene, ¿sí?, muchas críticas que se le pueden hacer, más allá de la crítica política, o sea, de críticas formales, es que está siendo muy expuesto hoy internacionalmente. ¿Qué quiere decir que está fuera de control? ¿Qué quiere decir? Está fuera de control porque, o sea, el CIADI está recibiendo demandas de cualquier cosa. ¿Sí? Suele fallar a favor de las empresas. Sí. Acá lo que tenés es en qué rubros generalmente se demandan. La mayoría tiene que ver con recursos naturales, ¿sí? Petróleo, gas y minería, electricidad y agua potable y saneamiento, que si bien es el menos, ¿sí?, es casi el 50% entre los 3 rubros, que son los de recursos naturales. De eso estamos hablando, ¿sí? Cuando son demandas en el CIADI, son, por ejemplo, el caso de Aguas Argentinas contra la República Argentina por la privatización de nuestra agua potable, acá, ¿sí? El tema de Aguas Argentinas y la rescisión del contrato de Aguas Argentinas se terminó resolviendo en el CIADI a favor de la empresa Suez. 405 millones de dólares le debemos a Suez por haber recuperado la distribución del agua potable y saneamiento. ¿Se entiende cómo son las cosas? Bueno, ¿Sí? y ahí no entró la falta de inversión ni nada de eso. O sea, Claro. No sé qué pasa, no se supo defender. Eso, bueno, no, o sea, ni. Por ejemplo, en ese caso, ¿no? Sí, en ese caso puntual, ni. Porque no es solamente que no se supo defender. A ver, el CIADI es un organismo internacional que revisa la responsabilidad del Estado frente a la falta o no de protección de la inversión. ¿Sí? O sea, vos demandás por un tratado de protección de inversiones. Cuando vos hablas en términos económicos de qué es una inversión del capital privado. ¿Sí? Cuando el Estado es el que genera ese adelanto de capital, no se llama inversión en economía, se llama gasto. ¿Se entiende? O sea, ese es el gasto público. Entonces, así se define en la cuenta macroeconómica. En la cuenta macroeconómica, no Sí, sé. y así es como me dicen las Perdón, cosas. pero no se diferencia gasto de inversiones Sí. en la cuenta del Estado. ¿Sí? Sí. En la cuenta del Estado, pero en la cuenta macro, ¿sí?, de la economía, no. Todo lo que hace el Estado se mide como gasto, es la participación del sector público, y todo lo que es la participación del sector privado se mide como inversión. Entonces, cuando vos acá, ¿sí?, en términos jurídicos, estás hablando de la protección de la inversión a nivel internacional, estás hablando de la protección del capital privado, no del capital público, ¿sí? Que siempre terminas pagando, digamos. El tema es que las demandas en un 98% son contra los estados por eso. O sea, formalmente el Estado puede demandar a una empresa por una inversión, ¿sí? Por ponerlo, ¿sí? Y hay casos. El tema es que son rarísimos esos casos, o sea, los tenés que ir a buscar, ¿sí? Yo recién le comentaba a Agustín, yo en la facultad lo que hice y lo que hago es investigar todos estos temas relacionados con agua potable y saneamiento. Por eso van a ver el tema de la diferenciación del tema del agua. Porque, o sea, el trabajo mío en la Facultad de Derecho fue contrastar el derecho humano al agua, ¿sí?, o sea, el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano, contra el derecho de los inversionistas, ¿sí?, dentro de este sistema. O sea, que en principio no tienen contradicción. En principio, ¿sí?, en la lógica liberal, jurídica liberal, ¿sí? El tema es que cuando nosotros, en el laudo de Aguas Argentinas del CIADI, nos dicen
que una ducha de 15 minutos tendría que salir $237, porque eso fue lo que nos dijeron, Una ducha de 15 minutos, nosotros teníamos que estar, para no romperle la protección de la inversión a Suez, nosotros tendríamos que estar pagando, o tendríamos que haber pagado y pagar durante los próximos 21 años más, 30 pesos el litro de agua por persona. ¿Y de dónde sale eso? De tu bolsillo, supongo. La lógica. La lógica de lo que Argentina se comprometió en el Tratado de Protección de Inversiones y en el contrato de concesión al momento de la privatización. ¿Por qué llegan a una cifra tan concreta? ¿Qué es lo que... No, a la cifra llego yo. Lo que define es los criterios, ¿sí? Yo lo que hago es un trabajo que está por publicarse, ¿sí? Lo voy a publicar en un centro de investigación en Alemania. Lo que demuestro ahí, digamos, es cómo esos criterios los traslado a números y digo esto. O sea, si a vos te mandan a pagar 30 pesos, o sea, $200 en una ducha de 15 minutos, o sea, si eso no es negar el acceso al agua potable, no sé qué es. O sea, porque no sé si vos tenés 200 y pico de dólares para pagar por ducharte una vez al día. ¿Me entendés? O sea, si los tenés, buenísimos. O sea, es la discusión de siempre. El que tiene la plata, paga y lo tiene. El que no tiene la plata, la mira de la vidriera. Es la discusión de siempre, ¿sí? Con un tema tan delicado como puede ser el agua potable. Derecho humano básico. Claro, o sea, podemos, qué sé yo, a ver, yo puedo vivir sin una pokebola, ¿sí? No puedo vivir sin un vaso. O sea, biológicamente no puedo, ¿sí? Bien. Acá es cómo resuelve el CIADI, ¿sí? O sea, la mayoría de las demandas que se presentan las deciden los tribunales del CIADI. O sea, el CIADI no es un tribunal, sino que forma pequeños tribunales. La mayoría de esos tribunales terminan fallando a favor de las empresas, ¿sí? La cuenta que yo hago es esta. O sea, el 62% de las veces son laudos a favor de las empresas y el 38% no, ¿sí? O sea, ¿Por países intereses? no, por países no, porque tendría que estar investigando en aproximadamente 150 países diferentes. Porque deben fallar distinto acá que... No necesariamente. No, en esto son ecuánimes con todo el mundo. Claro. O sea, acá no es... por eso cuando uno... A ver, desde el discurso dice que el capital no tiene bandera, ¿sí? Porque lo dice desde el discurso, desde una posición ideológica, de una posición política, una lectura que uno puede hacer. Cuando uno va acá, dice, pero sancionaron a Estados Unidos porque tiene que pagar una demanda. Sí, obvio, normal. Es un estado como Suazilandia, como Argentina, como la India, como Polonia. O sea, son todos estados, capital público. ¿De dónde sale la plata que tiene que pagar Estados Unidos? ¿De dónde sale la plata que tiene que pagar? Del contribuyente norteamericano, o sea, de la gente, igual que nosotros. O sea, siempre paga la gente. El capital no paga, ¿sí? El capital cobra, ¿sí? Bien. Estos son otros foros. O sea, yo les había dicho que no era el único, el CIADI, pero como ustedes pueden ver, es el que más recurren las empresas para poder llevar esas demandas. O sea, hay otros. ¿Y por qué pongo el acento en esto? Porque hay planes B, ¿sí? Si el CIADI se acaba, porque está siendo muy criticado, entonces no es raro encontrarse pasado mañana, ¿sí? Con una reforma estructural en el CIADI, que no va a salir en los diarios, obviamente, esto no se va a enterar nadie, ¿sí? Pero o sea, estas pequeñas reformas así de maquillaje, o que empiece a haber otro tipo de orientación hacia otros organismos internacionales, como por ejemplo la Corte Permanente de Arbitraje, que es esta, ¿sí? Y que no atiende nada en materia de inversiones. Ya la Corte Permanente de Arbitraje, que está en La Haya, en Holanda, ya ofreció sus servicios con esto de estos debates internacionales y dijo que el CIADI es cierto, que los tratados de inversiones y el CIADI y los tratados de comercio no tienen cláusulas sobre derechos humanos. Es cierto, es una de las críticas que se hace, como para tratar de compensar, digamos, de balancear derechos y obligaciones. Y dice, sí, es muy cierto, de hecho, o sea, deberían incorporarse a los TBI,
y a los tratados de inversión, y a los tratados de libre comercio, cláusulas en favor de los derechos humanos, en los tratados comerciales, cuando ya hay tratados de derechos humanos que están vigentes, que no son de adorno, ¿sí? Pero parece que son, no sé, están dibujados, ¿se entiende? Ya hay esa normativa. Entonces está que la quieren incorporar su propia lógica, ¿sí? Y que incorporados en esos tratados, ellos podrían atender demandas sobre derechos humanos e inversiones, y no la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Diferencias decididas en el año 2005, el 47% fueron a favor de las empresas, ¿sí? Esto del año pasado, o sea, nuevito. ¿Quiénes son los árbitros en el CIADI? La mayoría son europeos o de América del Norte. Y de América del Norte los mexicanos están incluidos, básicamente no eligen a los mexicanos, así que son todos occidentales del primerísimo mundo. De América del Sur están llamando cada vez más, pero sigue siendo minoritario, no puedo decir marginal, pero sí es un 10%. ¿Sí? Esto es una crítica, digamos, que un ex secretario del CIADI le hace al CIADI, ¿sí? Que el 64% de las diferencias, ¿sí?, de los juicios que son resueltos por árbitros occidentales resuelven sobre el 82% que son a demandas de países en desarrollo, países no occidentales, ¿sí? O sea, los occidentales, acá ves como, a ver, no quiero decir una diferencia de clase, porque no es exactamente una diferencia de clase, pero, o sea, como tenés la división internacional del trabajo. O sea, el primer mundo decide sobre las cosas que pasan en el tercero, ¿sí? O sea, y no es discurso, o sea, son números, ¿sí? El 64% de los árbitros que son de Occidente resuelve sobre el 82% de las demandas que son en los países en desarrollo, ¿sí? Ahora, el 55% del total de las demandas las terminaron resolviendo 15 tipos y niñas. También hay una cierta equidad de género, no 50-50, pero bueno, ¿sí? O sea, porque incluso acá también hay un árbitro que es latinoamericano, de esos 15, que es Francisco Rego Vicuña, que es chileno, ¿sí?, que participa de la torta. Es un viejo asesor de Pinochet, ¿sí? O sea, pinochetista, o sea, de esos, o sea, o sea, que se llevan todos los lujos, ¿eh? O sea, que defiende al día de hoy la dictadura de Pinochet. Bueno, es uno de los prestigiosísimos árbitros a nivel internacional que resuelve en materia de inversiones en el CIADI, o sea, es de la elite, de los 15. 15 resolvieron más de la mitad de las demandas. 15 tipos de un listado de más de 200 personas. ¿Sí? Hay ingleses. Sí, hay ingleses, hay franceses también. O por ejemplo, ¿dónde estás? Esta mujer, Brigitte Stern, de Francia, generalmente, pues en el CIADI es así, son 3 árbitros, ¿sí? Él es el Estado, yo soy el capitalista, ¿sí?, el empresario, yo lo demando al Estado, entonces decimos, bueno, yo elijo a mi árbitro, lo elijo a él, vos elegís al tuyo, elegís a él, claro, y ellos, ¿sí?, se ponen de acuerdo para elegir al tercero, que va a ser el presidente del tribunal. Si ellos no se ponen de acuerdo, nos podemos poner nosotros de acuerdo, sugerirles, ponemos nosotros, y si no, lo resuelve el secretario del CIADI, que generalmente es el presidente del Banco Mundial. A ver, yo les dije, el CIADI es un organismo del Banco Mundial. O sea, ¿cómo se creen que se traduce eso? O sea, si hay algo que no... el juicio tiene que llevarse adelante. Si hay alguna cosa procesal, ¿quién resuelve? Así, bueno, a ver, definámoslo de una buena vez. El presidente del Banco Mundial. Claro, obvio. Está ahí para eso. O sea, le pagamos nosotros el sueldo, ¿eh? Con la cuota que Argentina paga por pertenecer al banco, claro. Bien, la mayoría de los países demandados, y ahora está con el tema de la crisis del 2008, ¿sí?, esto se está teniendo que rever, pero hasta hace un par de años atrás, la mayoría de los países los demandados eran de América del Sur, ¿sí? O sea, nosotros éramos la región más demandada en el mundo adentro de estos organismos, sean por tratado de libre comercio o por tratado de protección de inversiones, ¿sí?
El tema es que a partir de la crisis del 2008 en adelante, o sea, España y Grecia empezaron a recibir demandas a rolete. Sobre todo en el año pasado, España. España está recibiendo una trillonada, o sea, está recibiendo casi 30 demandas, ¿sí? Solamente en el año 2015, cosa que es una bestialidad. ¿Sí? 30 de los 50, 52. Claro. No, se blindan ante la crisis, ¿no? Exactamente. O sea, esta es la hipótesis, digamos, que más que hipótesis es una tesis, o sea, que este mecanismo se despierta a partir de las crisis. O sea, es un mecanismo, o sea, hace falta elaborarlo mucho, pero políticamente uno puede pensarlo de esta manera. Esto es un mecanismo de seguro para la salida de los capitales. O sea, yo vengo, pongo, invierto, si pasa algo, te llevo a las cortes internacionales y me llevo un vuelto. ¿Sí? O sea, yo sé que el negocio lo pierde. Pero no es solamente la empresa. El que piensa más este mecanismo perverso, no es, o sea, es la empresa, pero no es tanto la empresa, sino los bufetes de abogados. La empresa quiere la plata rápido. No quiere un juicio de acá a 10 años para llevarse 405 millones de dólares como Suez. ¿Sí? O sea, la demanda a Argentina se la pusieron, creo que fue en el 2005, un poco más. O sea, la rescisión del contrato fue en el 2005, fue inmediato o al año siguiente, ¿sí? Que pusieron la demanda en el CIADI. El laudo salió en abril del año pasado, tardaron 10 años. Claro, no son más rápidos los juicios en este tipo de organismos como a veces se dice, que es más rápido y más barato. Eso es mentira, ¿sí? El tema es que, o sea, la mayor cantidad de demandas que Argentina sufrió fue después del 2001, o sea, con la crisis del 2001-2003, ¿sí? Lo mismo Venezuela ahora, Egipto con la primavera árabe, Uzbekistán, no sé por qué, en el 2014, y Grecia y España con la crisis del euro, ¿sí? El mercado inmobiliario, etc. Estos son los países más demandados en el mundo, ¿sí? Y Argentina es el primero, ¿sí? Por lejos. Tenemos 56 demandas, ¿sí? Más 3. ¿Sí? Esas 3 es una diferencia que hay de datos, pero yo creo que vienen por otro lado. A nosotros nos han demandado mucho los capitales españoles. ¿Por qué? Porque las empresas españolas fueron las que más invirtieron en la época de la privatización. Es así. ¿Sí? Pero, qué sé yo, hasta Siemens nos demandó por el TBI con Alemania por hacer nuestros DNI. Porque nuestros DNI no los hacía Argentina, te cuento. En la privatización de los 90, el que se encargó de hacer los documentos nacionales de identidad fue Siemens, una empresa alemana. Cuando Argentina recobra la elaboración de los DNI, ¿qué hace la empresa alemana? Dice, me estás expropiando. Sin expropiarme. No, yo no voy a perder el tiempo en tus juzgados cooptados por... Yo voy a ir a decir. Por la tuya también supongo que tenés, porque tuya tampoco se terminó. La verdad, no, ese caso no lo sé. Pero, o sea, tenemos 56 cosas para elegir, de donde haya. ¿Y cuántos están cerrados de esto? Para eso... ¿Qué es el verdecito de ese 3? Es un... O sea, No están en el CIADI. no están en el CIADI, son demandas por otro lado, ¿sí? Esto excluye, por ejemplo, la demanda de los fondos WIT, que no es del CIADI, ¿sí? Que son los jugadores de Nueva York, son locales. O sea, no están ni siquiera en esos 3, o sea, no están en la cuenta. Pero sí incluye las demandas de los bonistas italianos. Argentina tiene 3 demandas de los bonistas italianos y los 3 están adentro del CIADI. Y las 3 demandas son las que Macri anduvo diciendo en febrero que está perfectamente dispuesto a pagar. O sea, los países que están en mayor crecimiento no son la Unión Europea y Estados Unidos. O sea, ellos tienen el problema. ¿Cuáles son los países de mayor tasa de crecimiento? Brasil, China, India. Bolivia es el país de mayor tasa de crecimiento actualmente en la región. Bolivia. Gobernada por el populismo ultracomunista, anarco-trotskista, con pluma, además. Claro, ¿sí? Y negro, y coca-colero, o sea, las tiene todas, ¿se entiende? O sea, es el tipo que tiene el país con mayor tasa de crecimiento en la región, en este momento. Según nuestro amigo Alejo, el niño mimado del Fondo Monetario. Bien, o sea,
ahí, de cal y de arena. Argentina tiene pronosticado para el año que viene, según el... no recuerdo si es el fondo o el banco, Fondo Monetario o Banco Mundial, creo que es el Fondo Monetario, un 2 y pico por ciento, 2,7, 2,8%, cosa que va a ser menos. Sabemos que las expectativas del fondo las fija altas y después las va corrigiendo. ¿Sí? Tac, 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 tac. Hoy estamos en ¿cuánto? Casi el 1. Y decíamos que íbamos a crecer el 3. ¿Sí? Bien. ¿Cómo impactarían las demandas en el CIADI contra la Argentina? ¿Sí? Más o menos, es un estimado, más o menos, porque los montos son secretos, son difíciles de conseguir, pero se habla entre un 20.000 millones de dólares o 30.000 millones de dólares de demandas, cosa que sería un 17% del PBI y un 5% del presupuesto nacional. Así nomás. Está estimado, con el tema del agua potable y saneamiento, está estimado que si todos los países del mundo invierten un 0,5% en agua potable, ¿sí?, se resuelven todos los problemas de acceso al agua potable en el mundo. 0,5. Y acá estamos hablando que el CIADI, ¿sí?, pelea por nuestro 5. ¿Se entiende? ¿Qué es eso que queríamos los 5? Nos quiere sacar el 5% del PBI. Las demandas en el CIADI. No, por todas las demandas. Perdón, el 5% del presupuesto. No, el 5% del PBI, el 17% del presupuesto. Ahí. Todas las No, todas las demandas. Todas las demandas. Ahora te digo el tema del agua. Agua potable y saneamiento. Argentina tiene la mayor cantidad de demandas en el sector de agua adentro del CIADI en el mundo. ¿Sí? Argentina tiene la mayor cantidad de demandas acumuladas en el CIADI, pero no son las más activas. O sea, creo que el que las tiene más activas, no sé si es Venezuela o España ahora. Deben estar cabeza a cabeza. Argentina ha desactivado muchas demandas porque hace 20 años. ¿Sí? De nuevo, estas son las 55. Estas son dentro de las 55, ¿sí? El 19% son de agua potable y saneamiento, la mayoría sobre petróleo, ¿sí?, sobre petróleo y gas. Ahí están todas las empresas, sobre todo de gas, ¿sí?, de distribución de gas que han demandado a la Argentina, Camus, CMS, un montón, ¿sí? ¿Cómo son específicamente los servicios informáticos? Porque todas las demás como que y a ver, o sea, estas son fuentes del CIADI, ¿sí? O sea, yo no conozco cómo desglosa el CIADI internamente las categorías que usa. O sea, servicios, por ejemplo, la demanda de Siemens, ¿sí?, debe entrar ahí. Claro, exactamente. O sea, no son las mayorías. En materia de agua potable y saneamiento, en el 2013, ¿sí?, que fue cuando hice esta investigación, el presupuesto para garantizar el servicio de agua potable, Argentina lo tenía estimado ese año en 1.410 millones de dólares para todo el país. Las sobre agua potable contra la Argentina del CIADI eran por 1.680 millones de dólares. O sea que si Argentina pagaba todas las demandas de agua potable y saneamiento en el CIADI, no teníamos agua durante un año. Nadie, nada, ninguno, nunca durante un año. Y porque es cero presupuesto. Cero presupuesto. Pero está todo garantizado, los derechos humanos funcionan bárbaro, ¿no? Ahí todavía deberían faltar intereses seguramente y otros gastos en eso. O sea, es por el valor de la demanda. ¿Sí? Valor de la demanda. O sea, si se negocia por menos, eso yo no lo sé, eso es imponderable. ¿Sí? Estas son las demandas en materia de agua potable que Argentina recibió. Azurix es una. De hecho, fue una de las que se pagaron. ¿Sí? O sea, de estas, 3 se pagaron. ¿Sí? Otras 2 fueron otras demandas que no eran de agua potable y saneamiento. O sea, Cristina terminó pagando 5 demandas más la de Repsol, ¿sí?, que esa no se cuenta. La de Repsol porque la pagó por afuera. 3 eran sobre agua. ¿Sí? Tengo una pregunta. Pregúnteme. ¿El presupuesto que se contabiliza por deuda, por servicios de deuda, presupuesto público? ¿Ya servicios de deuda? No, porque el servicio de deuda
o sea, formalmente vos lo cuantificás como la emisión de bonos, como el pago de esos bonos. Esto sería, no sé cómo entra la categoría, pero posiblemente figure como compromisos internacionales. Claro, una previsión o algo así. Sí, o directamente, o sea, pago de laudos. Claro. No, para saber cuando uno viene el presupuesto. Claro, o sea, ese tipo de cosas, o sea, pago de laudos, juicios internacionales, compromisos, porque compromisos internacionales también puede ser la membresía en Naciones Unidas. Generalmente significa eso. A ver, si te lo quieren dibujar el presupuesto, te lo pueden dibujar de esa manera, que son los compromisos internacionales. Ahí es una caja de Pandora y tenés que mirar por ahí. Si no, te lo pueden poner como directamente, como este es un gobierno transparente, hasta por ahí te lo ponen. Sí, sí, sí. Sí, no, obvio. No estamos en Porque el además viene con la gobierno. se la adjudica la pesadera y lo ponen. Claro, o sea, y te lo dicen, o sea, esto es, sí, tal cual. Bien, países, digamos, que han tomado o están tomando medidas frente a todo esto. Bolivia se retiró del CIADI en el 2007 y dice que denunció, o sea, que se retiró de todos los tratados de inversiones. ¿Sí? Ellos dicen que se fueron. Yo no vi nada publicado sobre eso. ¿Sí? O sea, son anuncios. Tengo compañeros bolivianos que ellos no han visto nada escrito, pero confían en que el gobierno denunció todo. Ecuador también se fue del CIADI, ¿sí? Bolivia se fue en el 2007, Ecuador se fue en el 2009, ¿sí? Y denunció 10 de sus 30 TBIs. ¿Sí? Inició el proceso de denuncia, pero hasta ahora no terminó. ¿Qué es denunciar? Denunciar es cuando vos, o sea, no, pero la denuncia en derecho internacional es retirarte del tratado, o sea, romper el tratado. Tenés un plazo de 10 años que... Claro, depende de lo que diga el depende del tratado. Puede ser 5, puede no tenerlo o puede tener 20. no necesariamente. O sea, Nosotros 5 cuando rompamos con Inglaterra vamos a tener 20 años. 20 años. Claro. Sí, yo, o sea, bueno, Luciana, el otro día con el tema de las demandas, que no sé qué, se estaban sacando bonos, ¿sí? El Bonar 2024, y ella, una compañera de ATAC, decía, tengo ganas de matar a alguien, y yo digo, lo que sea, pero no mates a tu hija. ¿Por qué? Porque es la que va a tener que terminar pagando los bonos. Necesitamos Ahí el otro día dijo que los va a terminar pagando mi hija. Claro, le caló la idea. Mamá, o sea, hablamos de eso, no lo vamos a pagar nosotros eso. De último lo pagaremos con nuestras jubilaciones. En mi caso. ¿Sí? O sea, pero si no me atropello un coche a la salida de acá, ¿no? Ay, que mi madre. Sí. A veces no será mejor, ¿sí? Sí, no sé. Pero si estamos hablando de esto, van a ser nuestros hijos, nuestros nietos los que paguen esto. Con su laburo. Porque de ahí es donde sale la guita. Bien, además de denunciar estos días, o sea, de iniciar el proceso interno para romper estos tratados, 10 de los 30 que tiene, Ecuador hizo la auditoría. ¿Sí? O sea, la Comisión Independiente de Auditoría es la única que se hizo en el mundo, la primera y única hasta ahora. Y es una experiencia muy interesante, una experiencia piloto muy interesante como para darle manija para que se haga en otros lados. O sea, simplemente auditar. ¿Qué significa? Poner blanco sobre negro sobre qué pasó. ¿Qué significa? No significa que haya habido un beneficio económico directo. A ver, por ejemplo, Depende Ecuador, de la o sea, que recibe la auditoría. claro, o sea, no sabes. Un problema de todas estas cosas es que funcionan porque están ocultas, ¿sí? Ecuador entendía que tenía 26 tratados. Yo le descubrí 4 más. Que no sabían que tenían. Y uno era una carta. O sea, es el TBI, o sea, es la carta reversal de las cancillerías ecuatoriana y uruguaya, diciendo que se comprometían a proteger las inversiones, pero como no tiene artículo 1, artículo 2, artículo 3, sino dice tratado, eso en derecho internacional se llama cartas reversales. O sea, yo por carta me comprometo con él a hacer tal cosa, él transcribe lo mismo, lo firma y dice que va a hacer lo mismo conmigo. Eso es un compromiso legal, aunque no sea un contrato. Es una carta, pero hay ese contenido jurídico ahí. Y eso te puede habilitar una demanda. Si yo te escribo en la pared que le voy a pagar a Agustín el día de mañana 60.000 pesos, lo firmo por concepto de tal cosa, eso es un pagaré. Pero está en la pared, pero es un pagaré igual.
Agustín lo que tiene que hacer mañana, que es la fecha de vencimiento, recorta el bloque de piedra y lo pone en la mesa de un jugador y dice, lo ejecuto, quiero cobrar mis 60.000 pesos contra Echaide. Pues lo puede hacer, ¿eh? Sí, es en serio. O sea, porque lo importante no es que tiene firuletes el cheque o el pagaré, sino que el contenido jurídico que tiene. ¿La firma es la mía? Sí. ¿La fecha tiene fecha cierta? Sí. ¿Hay un monto? Hay un monto. ¿Hay un beneficiario? Él. O sea, Eso lo firma el canciller. No. sí. No, el presidente. O el canciller o el presidente. Son los autorizados. No es algo que vaya al Congreso, que vote. Pasa por el Congreso antes. Claro. Que es lo que está pasando con el TPP con los 12 países. El TPP está firmado pero no está ratificado. Esa es la diferencia. O sea, firmado quiere decir que ya no es negociación, no es un borrador, o sea, el compromiso se asumió, pero todavía, hay un precompromiso, digámoslo así. ¿Sí? O sea, el Estado el derecho dice, internacional te exige la ratificación por los congresos. sí. No, el derecho internacional lo que te exige es la ratificación por parte del Poder Ejecutivo, porque el que maneja las relaciones exteriores es el presidente, siempre, a menos que haya otro sistema. Pero nosotros en Argentina, antes de que el presidente ratifique, tiene que pasar por el Congreso, para que el Congreso apruebe, según el 77, inciso 22 de la Constitución Nacional, apruebe o deseche, Con 2/3, no, mayoría simple, apruebe o deseche, ¿sí?, todo o nada del tratado que se ponga sobre tablas, ¿sí? O sea, es a libro cerrado, no le puede hacer modificaciones el Congreso. Le puede sugerir alguna reserva, pero no puede alterar el texto. O sea, es sí o no. ¿Estos acuerdos no tienen en nuestro caso rango constitucional? No, estos acuerdos no, y eso hay que pelearlo a muerte. O sea, los tratados de derechos humanos sí, pero los acuerdos comerciales son unos tratados internacionales de segunda categoría. O sea, están por encima de las leyes. Esa es la parte complicada, porque nosotros tenemos que reformar toda nuestra legislación laboral, todo nuestro código civil y comercial recién nuevito y estrenado, toda la parte comercial, alterarla con este tipo de cosas, o sea, todos los contratos, todas las obligaciones civiles, hay que adecuarlas, todo lo que es el régimen de propiedad intelectual, hay un capítulo acá de 80 hojas sobre propiedad intelectual, o sea, todo eso cambia y lo tenés que adecuar al tratado, pero ese tratado es de un rango medio, o sea, al lado de la Constitución están los tratados de derechos humanos, pero no estos. Y eso hay que pelear la muerte. Porque cuando vos enfrentás esto a temas de derechos humanos, vos tenés que ver, viejo, o sea, los tratados de derechos humanos son los que rigen, o sea, frente a estos, y no al revés. Y podría convivir con el Mercosur tranquilamente. O sea, a ver, sí, o sea, acá es donde mezclamos la parte política. O sea, El Mercosur es un TLC, vos acabas de decir. O sea, el Mercosur es un TLC. Básicamente, La diferencia, sí que hay otra cosa. sí, pero la diferencia con el Mercosur es que es un TLC con aranceles muy altos. ¿Sí? Esto nosotros lo tenemos que asociar con Chile. Argentina tiene un promedio de aranceles de un 30-35%, más o menos. ¿Sí? Chile tiene un promedio de aranceles entre un 3 y un 5%. ¿Qué? ¿Vamos a hacerle subir los aranceles a Chile? No, los vamos a bajar nosotros a un 3%. Si la idea es dejarlo en un área de libre comercio como el ALCA, ¿sí?, como era la idea del ALCA, la idea es sacar las diferencias de ese tipo de ventajas. Que las empresas saquen no les estoy diciendo un dato importante. Te abrís una oficina comercial en Sí, pero nosotros estamos pensando en importación de llaveros cuando esa no es el comercio internacional más grueso que hay en el mundo. El comercio internacional más importante que hay hoy en día en el mundo es el comercio intrafirmas. O sea, es cuando IBM Estados Unidos le vende IBM a Argentina. Por cosas que se pasan por correo interno. ¿Sí? O sea, así es como explota Enron. ¿Sí? Dibuja sus propios presupuestos y dibuja sus propios balances. Por algo que yo te doy a vos cuando vos sos mi brazo, ni siquiera sos una persona distinta. Sos mi brazo y obedeces mi política comercial. Pero sos mi empresa, ¿sí? Pero yo en los balances te hago figurar como que vos me comprás y yo te estoy vendiendo. Caja matriz. Filial. ¿Sí? O sea, ese es por eso, ese es la mayor parte del comercio internacional y de ahí es de donde sacan ganancias las empresas. La idea del TLC es que vengan firmas.